somos tierra fértil, buena tierra. Hoy recibimos la palabra, retenemos la palabra y damos frutos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Le damos un aplauso al Señor mientras toma asiento. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Fuerte ese aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a abrir la palabra. Comenzamos en Marcos 3. Marcos 3 y después vamos a ir a Hechos 15, 6 y 7. Y ahí nos vamos a mover por ahí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tenemos que permanecer en unidad. Diga conmigo, permanecer en unidad. Permanecer en unidad. Diga conmigo, uno con Dios, uno con mi prójimo, uno con la iglesia, uno con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, los que están casados. Unidad, amén. Unidad. Tenemos que ser uno. Tenemos que permanecer en unidad. Amén. Dice Marcos 3, 14 y 15. Vamos a comenzar a leer entonces. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, Jesús. Subió a la montaña, dice, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Amén. Usted y yo fuimos llamados. Y escuche, usted fue llamado porque él quiso. Y escuche, y estableció a 12. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? ¿Para qué estableció a 12? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Diga conmigo, intimidad, predicación y autoridad. ¿Sí? Para eso, diga, para eso me llamó el Señor. ¿Sí? Para que tenga intimidad con Él, para que pueda estar con Él. ¿Sí? Para que predique el evangelio del reino y para que manifieste la autoridad del cielo aquí en la tierra. ¿Para qué estableció a los 12? Para que estuviesen con Él. Cada día tenemos que estar con Él para enviarlos a predicar. Cada día tenemos que estar ocupados en la predicación y para que tuviesen autoridad. ¿Sí? En este año el apóstol dijo que es un año que el Señor delega autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese es el propósito del ministerio. Ese es el llamado que yo tengo que cumplir como iglesia aquí en la tierra. Toda la iglesia tenemos que hacer esto. Amén. Toda la iglesia tenemos que hacer esto. ¿Sí? Tenemos que tener intimidad, tenemos que predicar el evangelio del reino y tenemos que tener autoridad para sanar y echar fuera demonios. ¿Estamos aquí? Amén. Sí. Ahora el enemigo te va a querer sacar del propósito, te va a querer desenfocar y te va a querer, diga conmigo, dividir. Te va a querer dividir, ¿sí? El enemigo usa la estrategia de la división. La división empieza en tu corazón. Por eso tienes que ser uno con Dios. Y no sé cómo decirlo, pero también tiene que haber unidad en tu ser. Tienes que ser íntegro interiormente. Lo mismo que tienes en tu mente, tenerlo en tu corazón. Y tu cuerpo tiene que expresar lo que tú eres en Cristo. Amén. Sí, estamos acá. Y el enemigo siempre va a querer dividirte. ¿Sí? Primero empieza con la mente, casi siempre. ¿Sí? Empieza con los ojos, los oídos y después la mente. ¿Sí? Pero ahora Dios nos da esta palabra para que no sea así. Diga conmigo, unidad. Vamos a permanecer en unidad. Escuche lo que dice la palabra. El Señor nos habló en esta semana, muchas veces me habló esta palabra, me probó. Y bueno, hice lío, volví a empezar. Así que no está solo. Si usted hizo lío, mire, no está solo. Acá tiene uno que lo acompaña. Escuche, dice 3:24, Mateo 3:24, Marco, perdón. Ahí nomás. 3:24 dice,
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. El reino de Dios no puede estar dividido. El reino de Dios, ¿sí? Su reino tiene que estar unido, ¿sí? Porque si no, no puede permanecer. Ahora preste atención en esto. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si una casa, escuche, está dividida contra sí misma, ¿qué pasa? No puede permanecer, ¿sí? Y muchas veces nosotros no podemos permanecer en la palabra porque hay división. La división empieza en tu interior y después se traslada a tu familia y después se traslada a la iglesia. Por eso usted y yo muchas veces no podemos permanecer en esa palabra y no podemos ver los frutos porque hay una división y es el trabajo del enemigo. Pero diga conmigo, hoy se terminó. Hoy se terminó. Porque Dios te da la palabra y me da la palabra, porque esta palabra es para mí, para que yo me pueda arrepentir y trabajar correctamente como Dios, permanecer pero en unidad. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Pero si está unida, ¿qué pasa? Dígalo al revés. Si está dividida, no puede permanecer. Y si está unida, puede permanecer. ¿Cuándo puede permanecer? Cuando está unida. Amén. ¿Sí? Diga conmigo unidad. Unidad. ¿Sí? Y el enemigo va a trabajar siempre, todos los días para dividir. Todos los días está trabajando para dividir. ¿Sí? Ahora escuche lo que dice el 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amén. ¿Sí? El hombre fuerte de su casa, ¿sí? Es la autoridad que Dios estableció. En una familia, ¿sí? El hombre fuerte tiene que ser la mujer y el varón primero y después la mujer. Los dos, ¿sí? Son la autoridad. Entonces ese tiene que ser el hombre fuerte, ¿sí? Ahora, el hombre fuerte de las tinieblas va a venir a querer atar a la autoridad. En una casa, ¿sí? En un hogar, en una familia, en un país, hay una casa. En una casa hay una autoridad, ¿sí? La iglesia es casa, este lugar es casa, su hogar es una casa, ¿sí? Donde hay gente, ¿sí? Hay una casa y hay una autoridad. Y el hombre fuerte de las tinieblas va a querer venir a atar. Ahora dice, entonces, dice, si el hombre fuerte... Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Por eso yo tengo que atar al hombre fuerte de las tinieblas y tomar lo que me pertenece. Recuperar todo lo que el enemigo me robó. Escuche ahora. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, van a ser perdonadas. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y escuche, ¿por qué les dijo esto Jesús? Porque ellos le decían a Jesús que él tenía demonio. ¿Sí? Entonces él habla esa palabra. Pero escuche, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora yo quiero decirte esto, te lo digo una sola vez, pero tómalo. ¿Sí? Porque no es este el mensaje. Ojo con lo que critiques de decir esa persona no es de Dios. Ojo, porque si es de Dios, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Ojo, no te metas en lo que no te tienes que meter. ¿Está? ¿Se entendió? Listo. Bien, sigamos adelante. Diga conmigo unidad. Vamos a hecho. La casa dividida no puede permanecer. El hombre fuerte tiene que ser el hombre de las tinieblas, que tiene que estar atado. Usted y yo tenemos que ser libres, ¿sí? Por eso tenemos que estar en unidad. Escuche ahora, Hechos 15, 6 y 7. Estuve compartiendo esta palabra en algunos lugares. Estuve compartiéndola en el discipulado. Pero ahora se los quiero compartir a todos porque el Señor nos viene hablando. De Hechos 15, 6 y 7. Esta palabra la predicó el pastor David Caña de Colombia en el Portal del Cielo hace unos meses atrás. Un par de meses, no mucho. Ahora fíjense lo que sucede en este lugar. Que cómo trabaja el enemigo para poder dividir, pero con Dios siempre hay victoria. Amén. ¿Sí? Con Dios siempre tenemos la victoria. ¿Sí? El final, diga conmigo, el final siempre va a ser exitoso. Amén.
aunque en el medio tenga que pasar pruebas, no vea el éxito, con Dios el final siempre va a ser exitoso. Amén. Siempre va a ser victorioso. Aunque en el medio tengas que pasar pruebas, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, escuche, entremos al reino de Dios. Lo dice la palabra. Amén. ¿Sí? Es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y fíjense lo que ocurre y lo que habla este pastor, la revelación que Dios le da. Hechos 15, 6 y 7. Escuche lo que sucede en este lugar. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, diga conmigo, prohibido, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo le prohibió, el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban de vacaciones. Estos apóstoles eran Pablo y Silas. Pero la historia termina bien porque termina como empezamos. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Es el mismo viaje, que terminan encarcelados en Filipo y hay una gran victoria en ese lugar. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, pero tuvieron que atravesar porque cometieron errores. Gloria a Dios. No somos los únicos. Ellos también cometían errores. Nosotros también cometemos errores. ¿Sí? Pero hoy escuche lo que dice esta palabra. Este es el segundo viaje misionero. El primer viaje misionero había sido un éxito. Ahora este segundo viaje comenzó a tener trabas. ¿Sí? Ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Estaban predicando el evangelio del reino. Ellos iban rumbo. Predicaban el evangelio del reino. ¿Qué más hacían? Echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos. Iban rumbo a hacer lo que tenían que hacer, lo que Jesús les mandó, pero el Espíritu mismo que los había mandado ahora les prohibía y les decía no. Pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué, que es la predicación del pastor David Cañas. Es una revelación impresionante porque le faltaba algo. Escuche, ahora yo le voy a decir, le voy a leer dos cosas y usted se va a dar cuenta cómo empezó el primer viaje misionero y este es el segundo, y cómo empezó el segundo viaje misionero, y usted se va a dar cuenta de la diferencia entre un viaje y el otro viaje. Le prohíbe quiere decir que no se puede. Usted no puede pasar, está prohibido, ¿sí? No lo deja pasar, no lo dejó pasar. O sea que es algo fuerte, ¿sí? Acá no te podés meter, ¿sí? El Espíritu se lo prohibió, pero ellos iban a hacer lo que tenían que hacer, iban a cumplir el llamado. Pero fíjense lo que sucede. Hechos 13, ahí nomás da vuelta la hoja o mueve la pantalla del celular. En Hechos 13, del 1 al 4, fíjense cómo comenzó el primer viaje misionero y usted mismo me va a decir, y cómo comenzó el segundo, y usted me va a decir cuál es la diferencia entre el primer viaje y el segundo viaje. ¿Sí? Escuche, antes de eso, el primer viaje misionero recorrieron 1900 kilómetros. En el primer viaje misionero, ellos comenzaron con éxito y terminaron con éxito. Comenzaron yendo a Chipre, en ese lugar se convierte el gobernador de la isla. Dios hace un milagro extraordinario, ¿sí? Sobre una persona que se les oponía, un hechicero. Ese hechicero queda ciego y el gobernador y toda esa isla tiene un encuentro con el Señor. Y donde iban, ¿sí? Iban sanando. Iban liberando personas. En un lugar hicieron un milagro extraordinario, ¿sí? En Listra dice que un hombre que estaba imposibilitado de los pies y nunca había andado, ¿sí? El Señor lo sana, levanta a un paralítico, lo levanta, y todos creían en el Señor. Incluso los querían hacer dioses porque eran ciudades gentiles, no eran ciudades judías donde ellos recorrían todas las ciudades gentiles, y ellos adoraban otros dioses, y cuando veían los milagros los querían hacer el sacrificio y levantarlos como dioses, y ellos tenían que detenerlos, ¿sí? Y ellos tenían éxito en todo lugar que iban, ¿sí? Levantaron iglesia, dejaron autoridades, ancianos, ¿sí? En esos lugares recorrieron y fue exitoso el viaje desde el principio hasta el final. Pero el segundo viaje comenzó con prohibición. Apenas salieron el Espíritu les prohibió.
Ahora fíjense cuál es la diferencia. El primer viaje en 1900 kilómetros hicieron todo lo que tenían que hacer, pero el segundo viaje recorrieron más de 5000 kilómetros. Imagínense, caminando y en barco. No tenían avión, no tenían auto ni moto. No sé si habrán usado burro, no sé, pero era todo en barco. Imagínense, 5000 kilómetros. Y los días, los meses que habrán estado, ¿sí? Las luchas que tuvieron. Ahora fíjense cómo empezó el primer viaje. Hechos 13 del 1 al 4. ¿Está aquí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ahí estaban ellos en Antioquía. Ahí estaba Pablo y Bernabé. Diga conmigo, Bernabé. Preste atención, Pablo. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer libro que les leí? Marco. Diga conmigo, Marcos. Diga conmigo, Juan Marcos. Juan Marcos, es muy importante. Este primer libro que leímos es muy importante, este personaje que entra aquí en escena. Había entonces en la iglesia, ellos estaban ahí, ¿sí? Saulo de Tarso había tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Escuche, había tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Y este hombre perseguidor y asesino se transforma en un predicador y en un apóstol. Ahora estaba en Antioquía, había sido entrenado, pasó como 12 o 13 años, no me acuerdo cuánto, había sido entrenado por Dios, había recibido revelaciones divinas y ahora estaban ellos ahí en Antioquía, una ciudad que estaba a unos kilómetros al norte de Jerusalén, ¿sí? En Ciudad de los Gentiles era esta Antioquía. Ahí estaba esa primera iglesia gentil, ¿sí? Era una iglesia muy próspera, se movía el espíritu en ese lugar, estaban en el espíritu. Y entonces dice que ese día en Antioquía había profetas, escuche, había maestros, estaba Bernabé, ¿sí? Bernabé, el que lo había ayudado a Pablo, Simón, el que se llamaba Líger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba Saulo, estaba Bernabé y estaba Saulo. Escuchen qué estaban haciendo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ministrando, estaban orando y estaban ayudando, estaban adorando, estaban ministrando al Señor, estaban, ¿sí?, en adoración, estaban en ayuno. Y ahora escuche lo que dice, dijo el Espíritu Santo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Preste atención, escuchen. Entonces, ¿qué hicieron? Habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Bien, les impusieron las manos y los despidieron. Arrancó el primer viaje. Bien, escuche el segundo. Primer viaje, éxito total. Llegaron contentos, contaron a todos. Busquemos el 15-16. Le contaban a todos las maravillas que hizo el Señor en el mundo de los gentiles. Se armó una revolución en Jerusalén, ¿sí? Estaban los judaizantes. Era una revolución, un lío bárbaro, pero el Señor se manifestaba con milagros, con prodigios, y la palabra no se detenía. Entonces, con todo eso, ahí estaban, dice. El 35 dice, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Seguían haciendo lo que tenían que hacer. Ahora el 36 dice, no, le erré. ¿Qué dije yo? 16. No, pero es el 36. No es el 16, es el 36. Busque el 36, perdón. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Cuál es la diferencia? Así comenzó el segundo viaje. Ahí está. Esa es la diferencia. ¿Para qué escogió los 12 el Señor? Para que estén con Él. Se olvidaron de una parte. Ellos salían a predicar. Ellos iban a sanar enfermos y a echar fuera demonios, pero se olvidaron de algo. Esto lo predicó el pastor Caña. Se olvidaron de algo muy importante. ¿Por qué se olvidaron de algo? Porque en el primer viaje no les quedaba otra, digan, no me queda otra.
A veces no me queda otra. Cuando estás ahí, en la incertidumbre, cuando no sabes lo que va a pasar, no te queda otra. Ellos no le quedaba otra. Fueron llamados por el Espíritu Santo a ir a lugares que nunca habían ido, que nunca se había predicado el Evangelio del Reino, lugares desconocidos, ni siquiera sabían bien dónde iban a ir, no sabían cómo los iban a recibir, no sabían dónde iban a quedar, no sabían cómo iban a solventar el viaje, no sabían quién los iba a recibir, no sabían qué iban a comer o se iban a comer y cómo se iban a mover. Por eso tuvieron que depender del Espíritu Santo. Pero en el segundo viaje, muchas veces la experiencia nos juega en contra. Amén. Está aquí y nos olvidamos del Espíritu. Nunca reemplace la experiencia por el Espíritu Santo. Amén. Palabra para mí. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Sí, esta palabra es para mí, pastor. Es para mí. Porque muchas veces tenemos la experiencia, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Gracias a Dios que estuvimos buscando. ¿Por qué tuvo éxito estos encuentros que hemos tenido? Porque buscamos el Espíritu Santo, porque obedecimos la palabra. A lo mejor nos equivocamos en muchas cosas, ¿sí? Pero escucha lo que sucede. Escucha lo que sucede. El segundo viaje, Pablo tuvo una buena intención. Diga conmigo, buena intención. ¿Sí? Hay muchas buenas intenciones, pero muchas veces no somos guiados por Dios. Por eso no tenemos que apresurarnos, no tenemos que apurarnos, por eso tenemos que consultar. Ellos estaban juntos en el primer viaje, estaban juntos, estaban orando juntos, estaban ayunando, estaban ministrando al Señor, como hicimos en estos días, gloria a Dios, ¿sí? Pero ahora el enemigo va a querer dividirte, porque a veces como no fue bien, ¿cuál es la tendencia ahora? Plancha. No fue bien en el campamento de los adolescentes, no fue bien en el campamento de los jóvenes, ahora viene el de los niños, se suspendió, plancha. Y ahí aflojamos. Pero es un ratito nomás, en una semana, en un día, 2 días que aflojaste, guarda. Escuche lo que dice. ¿Qué pasó? Bernabé, ahora hablaron entre ellos, buena intención. Tuvieron una buena intención, hacer lo que Dios les había mandado. Dice, vamos a visitar, vamos a consolidar. Diga conmigo, consolidar. Sí, estamos en tiempo de consolidación. Esas personas que fueron ganadas el viernes y el sábado pasado, las tenemos que consolidar, no las tenemos que dejar. ¿Sí? Pero no tenemos que tampoco dejar el espíritu, no tenemos que dejar la oración, no tenemos que dejar el altar, no tenemos que dejar el ayuno, no tenemos que dejar la oración de la medianoche. Amén. Yo aflojé un poco esta semana, pido perdón, me arrepiento, tengo que volver a empezar. Creo que vine una sola vez, no recuerdo bien, o 1 o 2, pero aflojé. Yo aflojé. Escuche, ¿qué pasó? 37, acá viene el problema. Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Diga conmigo, Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a este pecho frío que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En el primer viaje, Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, escucha, Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, los acompañó en el primer viaje, pero en el camino, ¿sí?, se quedó atrás. Se quedó, escucha. Entonces Pablo dice, yo a ese, ¿cómo es que decía? A ese pecho frío no lo llevo. Para decirlo en argentino, ¿no? En criollo nuestro. Yo ese pecho frío no lo llevo. Y Bernabé le dice, pero Pablo, el muchacho tiene potencial. Es joven, dale una oportunidad. Escuche. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno de otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Escucha,
Diga conmigo, división. División. Bernabé significa hijo de consolación. Fue el hombre que lo mentoreó al apóstol Pablo. Bernabé fue aquel que puso la cara y la cabeza y se arriesgó la vida por Pablo. Cuando él tiene la conversión allá en Damasco, ¿sí?, y él va rumbo a Jerusalén, todo el mundo le tenía miedo porque Pablo mataba y perseguía a los cristianos. Entonces nadie se quería acercar a Pablo, pero había un Bernabé, un hijo de consolación, alguien que tenía un espíritu diferente, ¿sí?, de unidad. Bernabé representa la gracia y la restauración ministerial. Bernabé representa la gracia y la restauración ministerial. Él restauraba, él levantaba, él era un hombre que daba oportunidades, que veía potenciales en las personas, ¿sí?, que los ayudaba a levantarse, que los animaba cuando estaban desanimados. Ese era Bernabé. Diga conmigo, tengo que ser un Bernabé, ¿sí? Pero también tengo que ser un Pablo. Pablo representa la exigencia y la disciplina ministerial. Pablo era exigente. Pablo era un hombre disciplinado. Fue formado y preparado para eso. Y Dios lo utilizaba en el ministerio. Entonces aquí había habido un problema. Dice acá que había un desacuerdo entre ellos. Bernabé lo quería llevar a Juan Marcos y Pablo no lo quería llevar. Ahora yo le pregunto a usted, no me conteste lo que ya saben. Escuche, no me quemen. No le quemen el mensaje al pastor Caña. ¿Quién tenía razón? A ver lo que nunca escucharon en este mensaje. ¿Quién tenía razón? ¿Bernabé o Pablo? Alguno que se atreva, a ver, grite por ahí. ¿Vos escuchaste el mensaje, Cintia? No escuché el mensaje. ¿Qué dice el que está allá atrás? No escucho. Los dos tenían razón. Y si los dos tenían razón, ¿qué hacemos? Cuando usted discute con su matrimonio, ¿quién tiene razón? Cuando usted discute en su matrimonio, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Usted cree que tiene razón, por eso está discutiendo. ¿Y el otro qué cree? Que tiene razón. Los dos siempre tienen razón. Si no, no estarían discutiendo. Los dos tienen su razón. Cuando usted tiene un problema en el ministerio, ¿quién tiene razón? Los dos tienen razón. Los dos tienen las razones. ¿Pero qué deberían haber hecho? Tendrían que haber dicho, vamos a orar. Vamos a ver lo que Dios quiere. Vamos a hacerlo como la primera vez. No nos olvidemos de la primera vez. Amén. ¿Sí? Que la experiencia no te quite el Espíritu Santo, no te quite la búsqueda. Es buena la experiencia, pero primero la búsqueda del Espíritu. ¿Qué dice Dios? Amén. Y se armó una división. Y estos hombres, que eran una potencia los dos juntos, uno consolaba y el otro iba al frente, se dividieron. Y dice la palabra, y decía el apóstol Caña, que nunca más se escucha, se lee en la Biblia que estuvieron juntos. Sí, después Dios los usa a todos, pero nunca más estuvieron juntos. Ellos tenían que trabajar juntos, porque en el ministerio se necesita de los dos. Pero acá se produjo una división, porque muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Y estos hombres se dividieron. Entonces cuando salieron a hacer el propósito, a cumplir el propósito, ¿qué pasó? El Espíritu Santo les prohibió. El Espíritu Santo no los dejó, porque había una división. Pero dice que en un momento ellos llegaron a Troas. Después que dice eso, después que dice que el Espíritu le prohíbe, dice que pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y dice que ahí le mostró a Pablo una visión de noche. Pablo estaba durmiendo, estaba en reposo. Pablo reposó. Diga conmigo, se rindió.
cuando me rindo, cuando dejo de empujar con mi fuerza, cuando dejo de viajar en mi razón. Ahí viene de nuevo el Espíritu Santo. Amén. Y vino de nuevo el Espíritu Santo. Dice el pastor Caña decía que cuando la Biblia habla de reposo, quiere decir que el hombre se rinde y confía en Dios. Amén. Cuando el hombre reposa, el Espíritu tiene el control. Este hombre de noche recibe una visión, el apóstol Pablo, y ve a un hombre macedonio que le pide ayuda. Entonces ahora volvió. Después que él se rinde, después que él se arrepiente, volvió el Espíritu. Entonces ellos llegaron a Filipos y se produce el milagro. Se produce lo que nosotros hablamos en el principio. Diga conmigo, humillación. La humillación hace cosas que nosotros no nos imaginamos. Escuche esto. Acab fue uno de los reyes más desastrosos que tuvo el reino de Israel. Jezabel, la esposa de Acab, era la que manipulaba y comandaba, llevó al pueblo a lo peor. A lo peor, diga conmigo, a lo peor. ¿Sí? Usted puede haber hecho lo peor, pero escuche lo que dice aquí. A la verdad, dice el versículo 25, le leo un pedacito. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, que era una hechicera, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable. Abominable quiere decir que da asco, produce rechazo. Fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Escuche, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué palabras oyó Acab? Dice, he aquí, yo traigo, le dijo el profeta Elías, ¿sí? ¿De quién hablamos el domingo pasado? ¿De qué habló el pastor Carlos? ¿De qué profeta? De Elías, ¿sí? Yo traigo mal sobre ti, le dice Dios, y barreré tu posteridad, o sea, tu descendencia, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Los voy a destruir a todos, los voy a matar a todos, le dijo Dios. Ahora escuche. Y sucedió, 27, esto está en Primera Reyes 21, 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio. ¿Qué quiere decir? Que se humilló y anduvo humillado. ¿Cómo anduvo? Humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dios mira, Dios, un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Amén. Él se humilló. Y fíjense lo que pasó. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado? Dios mira. Pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Fue el peor reino que tuvo Israel. ¿Sí? Mataba a los profetas, hacían cualquier cosa, adoraban ídolos. Pero sin embargo, diga conmigo, humillación. Dios miró cuando se humilló de corazón. Y si hoy te humillas de corazón, tal vez estés dividido en tu casa, tal vez tengas tus razones, tal vez estés dividido en el ministerio, estés luchando contra tu hermano, tal vez estés dividido. Pero hoy, si tú te humillas, Dios te va a dar otra oportunidad. Y sabes una cosa, él terminó mal, porque se humilló, pero no se arrepintió. Diga conmigo, arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. No solamente tenemos que humillarnos y Dios va a venir, pero también tenemos que permanecer. Diga conmigo, permanecer. Tengo que permanecer.
Cada día tengo que permanecer. No me tengo que olvidar. Decirle que tenés al lado, no te olvides. No te olvides. Mire, yo estoy viendo, estamos viendo en este tiempo que hay divisiones en la familia, hay divisiones en los matrimonios, hay divisiones en el ministerio, porque se olvidaron de la palabra, porque nos olvidamos de la palabra, porque no usamos, diga conmigo, el perdón, diga conmigo, perdón y arrepentimiento. ¿Sí? Muchas veces nos arrepentimos de corazón, pero después nos levantamos y seguimos. Cuando se nos pasó el susto, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer lo mismo. Diga conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento. No se olvide de perdonar. No se olvide de pedir perdón y perdonar. ¿Está acá conmigo? Mucha gente que está acá, líderes, no quieren perdonar ni pedir perdón. Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Escuche, porque estoy cansado. Amén. Está cansado de renegar con su esposa. A ver, levántame la mano los maridos. Hay pocos maridos, ¿qué pasa? Falta casamiento. Falta casamiento. Usted está cansado de renegar con su esposa. Levánteme la mano las esposas, ¿ven? Las mujeres. Ustedes están cansadas de renegar con ese cabezón. Levánteme la mano los que son responsables, líderes de ministerio, de algo. Ustedes están cansados de renegar con sus discípulos. Todos ustedes. Levánteme la mano los que son ovejas cristianas y tienen una autoridad arriba. Todos tenemos una autoridad arriba. Usted está cansado de renegar con su autoridad. Está cansado, lo tiene harto. Siempre lo mismo, no cambia más. Y yo no lo aguanto. Escucha. Escucha lo que dice. ¿Dónde está? Mateo 18, escucha lo que dice. Teneme paciencia. ¿Por qué dije del 18? Escuche, de cierto, Mateo 18, 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Escucha el 19. Otra vez les digo. ¿Qué dice? Otra vez. Diga conmigo, otra vez. Otra vez me está hablando Dios. Otra vez. O sea que Jesús tuvo que repetir. Los discípulos eran cabeza dura. Y nosotros nos tiene que repetir. De claro que se nos va a ablandar la cabeza. La cerviz. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, marido y mujer, hijos, dos o tres, hermanos y hermanas, dos o tres, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Si hay dos en una familia, en su nombre, si hay dos o tres en la iglesia, en la congregación, en su nombre. ¿En qué nombre? En su nombre, no en su razón. Diga conmigo, hoy salgo de mi razón y voy en su nombre. Para eso me tengo que arrepentir. Para eso tengo que trabajar el corazón. Entonces se le acercó Pedro, que estaba renegando como usted y como yo, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi señora? Pedro estaba casado. ¿Sabía que Pedro estaba casado? Porque tenía suegra y Jesús sanó a la suegra. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi suegra? Encima vos la sanaste. Yo creí que iba a partir ese día. Iba a ser liberado.
Estoy inventando, ¿no? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no hasta 7, sino ¿hasta cuánto? Hasta 70 veces 7 tengo que perdonar y tengo que pedir perdón. Repita conmigo: tengo que perdonar y tengo que pedir perdón. Hay muchos que perdonan y no piden perdón. Diga conmigo: tengo que pedir perdón. ¿Qué le pasa si usted no perdona? Si usted está ofendido, si usted no pide perdón y está guardando ofensa, ¿qué le pasa? Lo dice ahí. La parábola de los 2 deudores, no se la voy a leer, le voy a leer lo último. Entonces, llamándole su señor, al que no quería perdonar, al que estaba ofendido y tenía razón, usted que está ofendido, yo que estoy ofendido y tengo razón, me llama el Señor y me dice: siervo malvado, me estás sirviendo, te veo que me estás sirviendo y estás haciendo lo correcto, pero eres malvado en tu corazón. Porque no quieres perdonar, porque no quieres dar otra oportunidad como yo te di, Ariel, pastor, marido, padre. Porque estás ofendido y no querés perdonar y te olvidaste que yo te perdoné. Y no querés dar otra oportunidad y te olvidaste de las veces que te di oportunidades. Eres un siervo, pero en tu corazón eres malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando me diste la espalda? ¿Te acordás cuando hiciste quedar mal a tu padre, a tu madre, a tu familia, a la iglesia? ¿Te acordás cuando me hiciste quedar mal? ¿Te acordás cuando arriesgaste la vida y yo te salvé de la muerte? ¿Te acordás cuando te enfermaste por el alcohol y yo te sané? Cuando no podías dejar el cigarrillo y el alcohol y yo te liberé. ¿Te acordás cuando te dolía la rodilla y yo te sané, que te tenían que operar? ¿Ya te olvidaste? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Te acordás cuando me pedías a tu esposa? ¿Te acordás cuando la perdiste, cómo llorabas y le ibas a llorar al pastor Julio? Y te tenía que aguantar el pastor. ¿Sabe que el pastor Julio es un Bernabé? ¿Sí? Un hombre que restaura, que consuela, que restaura, que consuela. Y nosotros decimos por ahí: vamos a hacer esto. Espera, vamos, una oportunidad más. Una oportunidad más. Se necesitan los Bernabé, se necesitan los Pablos, se necesita la disciplina y el orden, y se necesita la restauración, el consuelo, animar. Y él me animaba, porque yo había perdido a mi novia, que me había enamorado por cabezón. ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste cómo la conociste? En pecado la conociste. Sin embargo, yo te devolví la mujer de tu juventud. Y vos te olvidaste. Ahora estás enojado con ella. Ahora no la querés perdonar. Ahora estás buscando todas las razones. Siervo malvado. ¿Te olvidaste lo que lloraste y me la pedías de vuelta hasta que te rendiste y me la entregaste y yo te lo devolví? Porque cuando tú te rindes, ahí entra Dios en escena. Amén. Cuando yo me rendí, Dios me la devolvió. Pasaron unos meses para que valore, pero cuando yo me enojo, cuando yo me canso, cuando mi carne se enoja y se cansa, me olvido de todo y no quiero perdonar. Amén. ¿No le pasa a usted? ¿Soy el único yo? No quiero, estoy cansado. Ya, que el Señor me dé otra. O más vale solo que mal acompañado. Estoy cansado.
¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste? Y ahí empiezo yo. Me empiezo a arrepentir y le digo, ayúdame que no puedo, estoy duro, Señor. Y empiezo a agradecer y empiezo a recordar cómo Dios me la trajo de vuelta. Cuando me enteré que vino la primera vez a la reunión. Qué alegría. Ya la había entregado, ya no la necesitaba, ya estaba sano. Pero por dentro, una esperanza. Amén. Cuando nos volvimos a poner de novio, que parecía que no nos conocíamos después que habíamos hecho tanto desastre juntos. Yo le agarraba la mano así. Era un día del niño. Yo había hecho Don Fermín. Una obra de teatro. Y yo le agarraba la mano a ella y ella estaba dura así. Parecían como los chicos. Y le digo, ella, soltá, le digo, ¿qué te pasa? Le pedí la regla, güey. Si usted supiera los desastres que hicimos juntos, y el que sabe no diga nada. Y sin embargo Dios fue bueno. Me dio la mujer de mi juventud. La más linda. Y no quiero perdonar. Hoy Dios te está llamando. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, de tu esposa, de tu esposo, de tu compañero? Del que sirve junto. Consiervo es del que está sirviendo junto. Del que está sirviendo junto en tu casa, en tu trabajo, aquí en la iglesia. Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Muchas veces estamos atormentados. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan, escucha, de todo corazón, cada uno a su hermano sus, diga conmigo, ofensa, de todo corazón. ¿Habrá alguien que hoy quiera hacerlo de la manera de Dios? Pase al frente. Si Dios te habló, pasa al frente. Pasa y deja tus razones aquí. Y decide caminar en unidad. Decide perdonar todos los días. Decide arrepentirte cada día. Decide humillarte. Decide hacerlo a la manera de Dios. Hoy toma una decisión. Hoy Dios te está llamando. ¿Para qué? Hoy Dios te está llamando. ¿Para qué? Dijo Marcos. ¿Para qué Dios te llama? Para que estuviese con Él y para enviarte a predicar y para que tengas autoridad.